días todos, me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy, esta mañana, linda mañana aquí en la Ciudad de México, en donde a nombre de la Asociación Mexicana de Amigos del Instituto Weizmann les doy la más cordial bienvenida y aprovecho para desearles a nombre de todos nosotros un año nuevo lleno de salud, de alegría, de trabajo, logros y las demás bendiciones que todos ustedes se merecen. Quiero agradecer mucho al rabino Marcelo Rittner, amigo querido de la Asociación de Amigos del Instituto Weizmann, quien nos honra con su presencia y erudición. Muchas gracias, Marcelo. Hoy le hemos pedido que nos acompañe con una reflexión sobre el año nuevo y la época de COVID-19, tema que a todos los presentes pues nos atañe, nos conflictúa y también nos intriga. Es tiempo de cambios, cambios necesarios, cambios difíciles, importantes. Para conducir la conferencia nos acompaña nuestro querido José Gordon, a quien le llamamos Maestro Pepe, nuestro maestro de literatura, Maestro Pepe Gordon, quien también siempre nos ayuda en todas las actividades y nos honra y nos alegra nuestras actividades. Leeré a ustedes alguna presentación del currículum de una semblanza de Pepe Gordon, de José Gordon, y él a su vez presentará a nuestro querido rabino. José Gordon nace en México, es novelista, escritor, ensayista y traductor. Su trabajo como conductor en la televisión del noticiario cultural 930 y del suplemento literario Luz Verde en Canal 22 fueron calificados en su momento por el escritor Augusto Monterroso como dignificantes de los programas culturales de la televisión. También él hace entrevistas muy importantes. Voy a citar algunas, como la de Jorge Semprún, el libro interminable de la memoria, al escritor Amos Oz, Diálogo en el desierto, a Francisco Toledo con Juchitán, Luz y Tiempo, escribidor, y a David Grossman, el memorioso. También él es un creador de cápsulas televisivas que a mí en lo personal me parecen geniales, llamadas Imaginantes, mismas que ganaron en el New York Film Festival un premio. Fueron producidas por la Fundación Televisa. En el Canal 22 conduce y dirige La Oveja Eléctrica, revista de ciencia y pensamiento, en donde conversa sobre la aventura de la investigación científica con las mentes más brillantes, como el Premio Nobel de Química Mario Molina o el Premio Nobel de Física George Smoot. Este trabajo subraya la tarea de dimensionar los problemas que vivimos y las respuestas que ofrecen la inteligencia y la imaginación. Desde hace unos años se volvió el curador de la LEF, el Festival de Ciencia y Arte de la UNAM, que sondea las fronteras del conocimiento y de la creatividad. Es autor de varios libros, entre ellos un libro de ciencias para niños con formato de historieta titulado La Oveja Eléctrica y La Memoria del Universo con ilustraciones micro, publicado en Sexto Piso. En 2014 recibió el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Divulgación Científica y Cultural y el Premio Fomento de la Lectura de la Feria Nacional del Libro de León. En 2015 recibió el Premio Nacional de Comunicación José Pajes Yargo al mejor programa de la televisión cultural La Oveja Eléctrica en el Canal 22. Es autor del libro El Inconcebible Universo, Sueños de Unidad, ilustrado por Patricio Berteo, de editorial Sexto Piso. Y recientemente se publicó su segunda edición en formato de bolsillo. Actualmente escribe y conduce una nueva serie de cápsulas que a ustedes les van a encantar,
con el nombre de Colisionador de Ideas, Ciencia y Poesía, sobre nuevos conceptos para transitar a una sociedad de imaginación y conocimiento. Su libro más reciente, que está muy divertido, llamado Gato Encerrado, Fronteras del Cerebro, lo publicó en 2019 y está ilustrado por Sebastián Illavaca. Es una audaz propuesta editorial en formato pop-up que invita a despertar la creatividad del lector. Bueno, pues con esta semblanza de Pepe, quiero agradecerte también a ti, Pepe, que nos acompañes y pasemos ya a la conferencia porque nos morimos de ganas de escuchar a nuestro querido rabino. Y antes de darte la palabra, quiero darle la bienvenida a nuestro CEO de América Latina, a Daniel Schmidt, que nos acompaña desde Israel. Bienvenida, Dani, qué bueno que nos acompañes. Te mandamos deseos de Shana Tova también a ti, de todos aquí los mexicanos. Un gusto saludarlos a todos. Mucha gente querida. Querido Pepe, pues, ahora sí. Adelante, pues. La verdad me da mucho gusto estar reunidos para hacer algo que propicie precisamente la Asociación Mexicana de Amigos del Instituto Weizmann de Ciencia. Y es el diálogo inteligente, el diálogo que se permite desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, para descubrir el bien común. Y en este marco creo que no puede haber algo más interesante que un diálogo con un rabino inteligente, con un rabino siempre dispuesto a abrirse a la voz del otro. Recuerdo muy bien que el maestro de Elie Wiesel decía que si por 30 segundos no hemos callado nuestro diálogo interno, nuestras voces, no estamos escuchando al otro. Tenemos que hacer un ejercicio de por lo menos 30 segundos para escuchar al otro, y eso es algo que siempre aprecio en la mirada de nuestro rabino Marcelo Rittner. Y esto va a ser muy interesante porque de lo que se trata es propiciar diálogos que nos abren conocimiento en ciencia, por ejemplo, lo que se está haciendo en el Instituto Weizmann en términos de descubrimientos que están alrededor de cómo combatir el cáncer, cómo combatir el coronavirus, cómo descubrir los niveles más finos de la naturaleza. Y por otro lado, encontramos estos diálogos también. A mí me parece siempre fascinante que interactúo con algunos científicos del Weizmann, ver cómo está presente siempre la pregunta, la curiosidad, y ese es un rasgo que distingue también a nuestro rabino Marcelo Rittner. Y digo nuestro rabino Marcelo Rittner porque de verdad sí lo pienso así. Cuando pienso en un rabino y pienso en mi rabino, tengo que hablar precisamente de Marcelo. Y quiero entonces dar unas breves palabras sobre lo que es la actividad que desempeña Marcelo Rittner. Alguno sentado quién es la persona que tenemos enfrente y vale la pena a veces recordar de quién se trata. El rabino Marcelo Rittner es licenciado en Sociología de la Universidad de Belgrano en Buenos Aires. Recibió su graduación rabínica en el Seminario Rabínico Latinoamericano con sede en Buenos Aires en 1975. Fue rabino de la comunidad de Sao Paulo, Brasil, desde 1975 hasta 1985. Ya luego su historia se entrecruza con todos nosotros. Desde 1985 y hasta 2017 fue el rabino principal de la comunidad Betel de México, que cuenta con una membresía de 1,200 familias, donde actualmente él es el rabino emérito. En el año de 1999, de manera conjunta con el padre Manuel Olimón Nolasco, fue fundador de la Confraternidad Judeocristiana de México. Y esto nos habla de nuevo esta posibilidad de hablar con diversos interlocutores, pueden ser desde el área de la ciencia, pueden ser desde el área de distintas religiones. Entre sus principales publicaciones cabe mencionar Aprendiendo a decir adiós, Cuando la muerte lastima tu corazón, y Si no es ahora, ¿cuándo? Sobre la urgencia de vivir el momento de vivir la vida. Tómale una selfie a tu alma, es otro título de Marcelo Rittner. Cómo mirar dentro de ti y ser tú mismo, y este libro está publicado en varios idiomas, además de diversos textos litúrgicos y espirituales. Colabora con diversos grupos de apoyo para padres que perdieron hijos, y esto se expresa en su más reciente libro, que se llama Cuando el amor es más fuerte que la muerte,
que escribió en conjunto con la doctora Ana Gladys Vargas. El rabino Ritner participa en conferencias en el país y en el extranjero, en revistas, en entrevistas de radio y televisión. Es articulista de varias publicaciones, tanto locales como en el exterior, sobre temas judíos contemporáneos. Es además una activista de las relaciones para la promoción del diálogo judeo-cristiano y de los derechos humanos, y dicta cursos y conferencias en diversas universidades del país. Es actualmente presidente de Masorti Amlat, representación latinoamericana de Masorti Olamí, que congrega casi 100 sinagogas conservadoras en el continente americano. Ha recibido en el año 2001 un doctorado honoris causa de Jewish Theological Seminary of America por sus 25 años como rabino, y creo que la parte más importante que se subraya en su currículum es que es casado, padre de 3 hijos y orgulloso abuelo de 9 nietos, porque por los frutos los conoceremos, ¿no? Y eso creo que va a quedar claro en esta charla, en donde el rabino Ritner nos va a hablar precisamente de un año nuevo en una época como la que estamos viviendo, en la época de la pandemia, del COVID-19, y la necesidad de la resiliencia y la adaptación. Quiero decir que tal vez quiero nada más mencionar 2 palabras clave en este diálogo que va a iniciar con todos nosotros el rabino Ritner, porque representa la posibilidad de que desde varios puntos de vista tengamos reflexiones importantes. He encontrado unas palabras de David Grossman que desde la visión secular también nos está invitando a reflexionar sobre lo que son estos días de pandemia. Grossman, este gran novelista israelí, dice que tal vez la conciencia de la brevedad y la fragilidad de la vida incitará a la gente a establecer otras prioridades, a separar con más ahínco el trigo de la paja, a comprender que el tiempo y no el dinero es el recurso más preciado. Habrá quienes por primera vez duden sobre sus decisiones tomadas, opciones ignoradas y concesiones hechas, sobre los amores que no se atrevieron a sentir, sobre las vidas que no se atrevieron a vivir. Hombres y mujeres se preguntarán por qué arruinaron sus vidas con relaciones que los llenaron de miseria, y a otros, de pronto sus opiniones políticas les parecerán equivocadas, basadas exclusivamente en miedos o valores que se han desintegrado durante la epidemia. Lo interesante es que para el rabino Marcelo Ritner estas reflexiones no son nuevas, es un diálogo constante, precisamente cuando uno tiene la capacidad de interiorizarse y saber que hemos vivido en encierros aún antes de la pandemia. Y entonces, la verdad es un gusto que se dé esta charla propiciada por la Asociación Mexicana de Amigos del Instituto Weizmann, que dirige Silvia Gerson, para hablar precisamente de un año nuevo en esta época y de los recursos internos que tenemos para enfrentarlo. Muchísimas gracias, Marcelo Ritner, por las palabras que nos vas a dirigir. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto inclusive encontrar rostros conocidos. No quiero comenzar a dar nombres, pero me siento en casa y me da muchísimo placer poder compartir esta invitación con todos ustedes. Para mí es un honor ser parte de este grupo reconocido de amigos del Instituto Weizmann y teniendo a mi querido amigo Pepe Gordon como compañero en este corto viaje de hoy a la mañana, me siento todavía más honrado. Me encantó escuchar, Pepe, que el marco religioso es el marco de Betel el que más te identifica y mi actuación como rabino. Sin embargo, como estamos en el mes de Elul, que es el mes donde hacemos nuestro balance espiritual, donde hacemos nuestras confesiones, tengo que decirles que mi frustración es que
Pepe es un gran editor y participante en la oveja electrónica, pero que en términos teológicos para mí es una oveja perdida. Yo espero pronto, Pepe, poder tener la posibilidad de tenerte más seguido en el marco teológico, mientras sigamos disfrutando la vida juntos como grandes amigos y queridos amigos. Me da gusto que cites a Elie Wiesel, que fue un motivo de acercamiento, tal vez el primer gran motivo de acercamiento nuestro ya hace muchísimos años, en ocasión de una visita justamente de Elie, del profesor Elie Zichrono Libraja, aquí a Betel, México. Gracias a todos y bueno, vamos a trabajar un poquito, así nos queda tiempo para después dialogar y poder construir. ¿Quién disfrutaría del sol si nunca lloviera? ¿Quién anhelaría el día si no hubiera una noche? El mundo entró en crisis, estamos viviendo tiempos intensamente emocionales. Muchos de nosotros estamos tan intensamente vinculados por el estado del mundo que hemos desarrollado una tendencia a ser ligero con las emociones de otras personas, pero muy protectores de las nuestras. Twitter se convirtió en la plataforma para la cultura de la lectura abreviada, WhatsApp de la llamada y Facebook en una oscura guarida de juicios reprimidos que te invitan a apretar o a presionar like. En el mejor de los casos, las personas se enfrentan al desafío de descubrir su propósito principal de vida. Pero durante los momentos de incertidumbre, la tarea puede volverse aún más difícil. Desde que el COVID-19 se abrió camino en nuestro mundo, ha habido un gran cambio emocional, físico, espiritual y financiero para muchísimos. Estamos fuera de nuestras rutinas, miramos nuestros calendarios que alguna vez estuvieron llenas y nos damos cuenta de que hay un vacío que nunca habíamos sentido. Trabajamos desde los hogares. Muchos que conozco trabajan ahora más horas de los que pasaban antes en su oficina. El tráfico ya no es un tema y llegar tarde a un Zoom es difícil de poder justificar. Vivimos el día a día en una nube de incertidumbre. Y no podemos reflexionar o evitar reflexionar sobre lo que nos es realmente importante en la vida y cuál es el propósito de nuestra vida. Y en los últimos meses, muchos de nosotros hemos pasado más tiempo solos de lo habitual. Quizá esto nos haya dado tiempo no apenas para acomodar un closet o poner en orden los libros en nuestros estantes, sino nos haya dado tiempo para la reflexión y la contemplación. Cuando se enfrenta una gran incertidumbre como la que vivimos, es normal experimentar una montaña rusa de emociones. A la mayoría de nosotros no nos ha tocado vivir una pandemia con esta característica. Y por lo tanto nos enfrentamos a cuestiones que no habíamos considerado antes. Lo que sabemos es que no podemos evadirnos de nuestros problemas y en realidad pasamos a vivirlos más íntima e intensamente. Entramos en una tormenta que nos ha estremecido a cada uno, a cada una, en nuestra vida personal, profesional y social. Cuando nos preguntamos o pensamos acerca del futuro, nos surge una incertidumbre y a todos nos faltan las respuestas. El futuro es siempre desconocido y lo desconocido nos asusta y nos quita el sueño. Y cuando no puedes dormir,
los pensamientos son casi siempre negativos. Estamos en crisis, crisis de salud, crisis económica, crisis social, crisis existencial. ¿Cómo llegamos a esta encrucijada de la historia? ¿Podremos superarla individualmente, como grupo humano? Todos asumimos el aprendizaje, la racionalidad y las buenas intenciones que serían suficientes para llevarnos a la tierra prometida, escribe el doctor James Hollis. Pero no lo han hecho y no lo harán. Sin embargo, lo que tampoco reconocemos lo suficiente es que este animal humano está equipado para sobrevivir. Con el tiempo, como hemos visto en los demás problemas de la vida, crecemos lo suficiente para contener la amenaza de destrucción que podemos sentir. Dr. Hollis publicó un libro del cual estoy extrayendo algunos de estos pensamientos, que se llama Living Between Worlds. Y él amplía su lente para abarcar la relación entre nuestras luchas internas y las realidades que cambian rápidamente en la existencia humana moderna. El ser humano aprenderá a invocar las herramientas de la psicología profunda, de la literatura clásica, la filosofía, el trabajo de los sueños y el mito para obtener recursos que apoyaron a nuestros antepasados en sus horas más oscuras. Y a través de estos caminos de exploración interna, accederá a su lugar de conocimiento, una fuente interior de profunda resiliencia, más allá del ego, siempre disponible para guiarlo de regreso a los imperativos de su alma. En pocas palabras, es tiempo de buscar dentro de ti. Este es un pensamiento que complementa el filósofo Hermann Hesse. Él escribió: nadie puede construirte el puente sobre el cual tú y solo tú debes cruzar el río de la vida. Puede haber innumerables senderos, puentes y semidioses que con gusto te llevarán a través de ellos, pero solo al precio de empeñar y renunciar a ti mismo. Hay un camino en el mundo que nadie puede caminar excepto tú. ¿A dónde lleva? No preguntes. Camina. Debes desaprender el hábito de ser otra persona o nada en absoluto, de imitar las voces de otros y confundir los rostros de otros con los tuyos. Yo con frecuencia planteo en mis pláticas que tal vez lamentablemente la vida no viene con un manual de instrucciones, por lo que debemos enfocarnos a lo largo del camino en nuestro ser interior y en nuestro ser exterior. Conocernos, reconocernos, hacernos las preguntas difíciles y buscar responderlas con honestidad. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿En qué creo? ¿A quiénes amo? ¿Cómo vivo? ¿Estoy satisfecho con lo que he encontrado en mi búsqueda? Y aunque muchos de los desafíos de nuestro tiempo son únicos, el camino a seguir para nosotros, personal y colectivamente, siempre dependerá de nuestra capacidad inconmensurable de creatividad, sabiduría y conexión con una realidad más. No está escuchando, Marcelo, no lo puedo creer. En el libro Está el nombre, Graciela Abeja.
no encontrarás respuestas fáciles ni garantías de palmaditas. Sin embargo, en sus páginas encontré motivos de esperanza y por eso comparto algunos pensamientos. Podemos encontrar lo que nos apoya cuando nada nos apoya, enseña el Dr. Hollis. Al soportar lo insoportable, atravesamos el desierto para llegar a un oasis enriquecedor que no sabíamos que estaba allí. Y nos señala que la verdadera resiliencia es mucho más que soportar condiciones terribles. Necesitamos resiliencia todos los días para formar una familia, para tener un trabajo, para enfrentar la tensión, para lidiar con los problemas de salud, afrontar los problemas con los demás, curarnos de viejos dolores y simplemente seguir adelante. Somos muy conscientes de que la aparición del COVID-19 ha producido importantes trastornos en nuestra vida. Nos desviamos, perdemos nuestros caminos, nos distraemos, perdemos nuestro sentido de propósito y a través de eso perdemos una gran parte de nuestra energía y nuestra determinación. Las personas resilientes aprendieron a ver la adversidad como algo que hay que superar en lugar de sentirse abrumados o derrotados. Criar niños resilientes, explica el doctor, comienza con ayudarlos a convertirse en buenos solucionadores de problemas, porque las personas resilientes aprenden a concentrarse en aquello sobre lo que realmente tienen control. Ya se ha demostrado que la actitud de salir a ayudar a los demás nos ayuda a vivir más tiempo, a desarrollar mejor la capacidad de recuperación en la adversidad. Algo que Viktor Frankl enseñaba y recomendaba. Al ayudar a otro, te estás ayudando a ti mismo, a ti misma. Y estamos en tiempos agitados. Sin embargo, esos momentos también pueden brindar oportunidades para que todos nos volvamos personas más empáticas, compasivas, responsables. Y para aquellos que están criando, cuidando o enseñando a sus niños, también les enseña a cultivar atributos positivos en ellos porque están siendo afectados igual que nosotros como adultos. De hecho, el Dr. Hollis incluye un par de preguntas dirigidas a los padres. Cuando termine la situación actual, pregunta, ¿qué palabras esperas que tus hijos usen para describir sus experiencias durante este tiempo? ¿Y qué esperas que digan que aprendieron de estas experiencias? Y la segunda pregunta, ¿qué dices y haces intencionalmente de forma regular para que tus hijos usen las palabras que esperas que usen para describir tus acciones y sus experiencias durante estos tiempos difíciles? Y finalmente, el Dr. Hollis comparte algunas de las características de aquellos que creen que tenemos control sobre nuestra vida en comparación con aquellos que se ven abrumados rápidamente en los desafíos. Y nos pide prestar especial atención a cómo la gratitud marca la diferencia, cómo ayuda a apagar el interruptor de lucha. Y todos vivimos con el concepto claro de que somos los autores de nuestras propias vidas. Las personas resilientes centran su tiempo y su energía en situaciones sobre las que tienen alguna influencia en lugar de intentar cambiar cosas sobre las que tienen poco o ningún control. De hecho, esto es algo que debemos recordar que nos enseñó el psiquiatra y sobreviviente de la Shoah, Viktor Frankl,
en El hombre en busca de sentido, donde explicaba que incluso en las condiciones aterradoras y deshumanizadoras de un campo de concentración, había prisioneros que reconocían que lo único sobre lo que tenían control, lo único que los nazis no podían quitarles a ellos, fue su actitud y su reacción a los acontecimientos. Y él informó de una manera conmovedoramente, se me trabó, que algunos de los prisioneros pudieron mantener esta actitud en una situación que fácilmente podría ser etiquetada como un infierno en la tierra. Y me permito recomendarles una publicación relativamente reciente de un pequeño libro que trae 3 conferencias que fueron dictadas por Viktor Frankl en 1946, a pocos meses de su liberación del campo de concentración. Recién fueron traducidas al inglés y también ya están publicadas en español bajo el título A pesar de todo, decir sí a la vida. Y personalmente creo que uno de los innovadores de la palabra y del concepto hoy tan de moda fue justamente Viktor Frankl. Y tal como él lo propone como una estrategia para enfrentar la difícil tarea de sobrevivir, nos señala que sería útil entender que la pregunta ya no puede ser ¿qué puedo esperar de la vida? Que la pregunta ahora solo puede ser ¿qué espera la vida de mí? ¿Cuál es mi tarea en la vida? No estamos solos en nuestras luchas. ¿Por qué algunas gentes navegan a través de la tormenta de la vida mientras que otras son derribadas? La respuesta es la resiliencia. Es la capacidad de recuperarse, de ajustarse a las experiencias difíciles, como la muerte de un ser querido, de perder el trabajo, de sanar un dolor, de sanar una relación. Y viajar con estas ideas en mente nos va a ayudar a transitar de manera mucho más completa nuestra propia vida. Cito a Frankl: no hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona para sobreponerse a las dificultades externas y a las limitaciones internas como la conciencia de tener una tarea en la vida. No todo volverá a ser como fue. Y hay cosas que personalmente no quisieran que vuelvan a ser como eran antes. Como lo decía Tevye, Golde es un nuevo mundo. Sabemos que algunos hemos descubierto y entendido la resiliencia y nos ha ayudado a ver nuevas posibilidades. Algunos de nosotros nos sentimos aliviados por los recursos que tenemos y algunos de nosotros estamos devastados por lo que hemos perdido. Algunos de nosotros nos sentimos orgullosos de lo que podemos dar y otros nos duele lo que necesitamos. Aún así, les digo que el secreto de la supervivencia judía, a pesar de las dificultades y las tragedias que la historia nos ha impuesto, ha sido y es nuestra capacidad para aferrarnos a la esperanza de que las cosas mejoren. Debemos tener fe, debemos ser optimistas, nunca rendirnos. No olviden el himno de Israel. A diferencia de muchas naciones, no es una marcha militar. Es una melodía melodiosa que nos habla de una forma conmovedora y se llama justamente Atikva, la esperanza. Y tampoco es una casualidad que nuestras plegarias centrales que estaremos rezando en pocos días, las rezamos en plural.
No vamos a rezar al Het Shehatati por el error que yo cometí. Vamos a rezar al Het Shehatanu por el error que cometimos. Rezamos Avinu Malkeinu. No rezamos Dios mi Padre, mi Rey, sino nuestro Padre. Y le pedimos, bendícenos en plural a todos, con la vida, con la paz, con la gratitud. Y rezamos en plural porque sabemos que somos responsables unos por los otros. Porque la vida es con la gente a nuestro alrededor, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra comunidad, con nuestra sociedad y con nuestra humanidad. Y así, en presencia de la nube oscura que parece amenazarnos, me aferro a la esperanza que ha llevado a nuestro pueblo a través de tantas pruebas. Cuando la nube pasa, y va a pasar, yo deseo que las lecciones que nos enseñen nos ayuden a crear un mundo diferente, menos imperfecto, construido por todos. Cada uno de nosotros está aquí para arreglar algo, para sanar, para volvernos más fuertes. Debemos ser conscientes de que con cada dificultad, cada fracaso, cada prueba, aprendemos a ser mejores personas, personas más completas. Lo que me lleva a platicarles de los desafíos comunitarios en el mundo del COVID-19. A estas alturas, en varias ocasiones a lo largo de la plática, habrán sentido que al referirme a lo singular en lo universal, en el caso del pueblo judío, eso es nuestra historia. Es como si cada uno de nosotros en el momento de nacer tendría un chip R incorporado, el chip de la resiliencia dentro de cada uno. Porque a lo largo de historia judía hemos escuchado aquello que los dedos de los escribas dejaron registrados en los rollos que fueron transportados de un lugar al otro contra el pecho en cada generación errante. No había tiempo de empacar. Y nuestro viaje milenario nos ha llevado a través de continentes y de sociedades. Nunca supimos realmente lo que podría traer el futuro, pero nunca dejamos de reunirnos, a veces a vista del público, a veces escondidos, y ahora con el uso de la tecnología. Pero nunca dejamos de estar juntos. Estuvimos juntos en el Sinai, estamos unidos por el pacto de eternidad, un pacto único entre el pueblo judío y Akadosh Baruj Hu. Y este año, a pocos días de Yamim Noraim, en medio de esta pandemia, se nos han planteado nuevos desafíos como comunidad, como pueblo judío en todo el mundo. ¿Cómo celebraremos? ¿Cómo rezaremos? Sabemos que debemos respetar las leyes de nuestra sociedad. Sabemos que no podemos reunirnos en grandes concentraciones de personas. Podemos sentirnos tristes de que no será como siempre ha sido. Y les digo que la respuesta está en la resiliencia. En las palabras de Frankl, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos nosotros mismos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. En la mayoría del mundo judío, millones rezaremos protegiéndonos y protegiendo a otros. Lo haremos de una manera innovadora,
una prueba que nos ayudará a superar la idea de interrumpir la tarea de generaciones. Como les dije, ya rezamos escondidos, ya rezamos en lugares públicos, ahora lo haremos desde nuestro propio lugar, intercomunicados. Yo creo que es este desafío, la diferencia. Este desafío es ver cómo nos ajustamos a esta realidad. Y nuestra propia tradición nos da una idea. Siempre hablamos que el hogar es un Mikdash Me'at, es un pequeño santuario. Y en cada hogar este pequeño santuario será el espíritu de cada familia. El espíritu que asegurará nuestra fe, nuestros valores, nuestras tradiciones. Nos hemos ajustado a una nueva realidad para que nuestras plegarias sean escuchadas, nuestras melodías cantadas y nuestras tradiciones preservadas. Y al hacerlo, reafirmamos nuestra fe, nuestro optimismo y también nuestra esperanza. Escucharemos el shofar, declararemos la unicidad del nombre de Dios y Él nos protegerá con su bendición por un año de un máximo de alegrías y un mínimo de tristezas. Permítanme contarles una idea central de este Rosh Hashanah y de este Yom Kippur. Había una vez un rabino llamado Ben Zoma que estaba subiendo los escalones que conducían al monte del templo, contemplando una gran multitud de personas reunidas para celebrar una de las festividades bíblicas. Se sintió inspirado para recitar una bendición. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shebara kol eilu leshamsheini. Alabado seas Adonai nuestro Dios, que creaste todo esto para servirme. Pero no imaginemos que Ben Zoma era un ególatra que pensaba que él era el centro del universo. Y escuchen su explicación. Considera cuánto esfuerzo tuvo que hacer Adán antes de tener pan para comer. Aró, sembró, cosechó, lavó, trilló, aventó, seleccionó las espinas de grano, las molió en harina, las tamizó, amasó y horneó, y solo después pudo comer. Y yo, por otro lado, ¿cuánto esfuerzo tuvo que hacer Adán antes de tener una ropa para ponerse? Esquilaba, limpiaba, peinaba, hilaba, tejía, y solo después tenía una prenda para vestirse. Y yo, por otro lado, dice Ben Zoma, me despierto y encuentro todo esto preparado para mí. Todo tipo de artesanos y comerciantes llegan a la puerta de mi casa y me encuentro con todo esto listo para mí. Y sobre esto, el Rav Kook, el Rav Abraham Yitzhak Kook, transmitió esta enseñanza en nuestras vidas. Dios creó al individuo para que fuera un especialista. Cada persona puede y desea realizar tareas que otros no pueden o no quieren hacer. Visto desde esta perspectiva, resulta que todas las demás personas en el mundo se sirven directa o indirectamente de los demás. De ahí la recitación de esta bendición. Ben Zoma sabía que su existencia diaria dependía de una civilización y una economía, y eso merecía su gratitud. A principios de año leí un artículo con una reseña de un libro que escribió Jacobs,
y el título se llama Mil gracias, un viaje de gratitud. Y me llamó la atención. Este autor, en busca de sentir más gratitud, decidió encontrar a todas las personas cuyo negocio o trabajo resultaba en la taza del café que él compraba todas las mañanas en la cafetería local. Su primer agradecimiento fue para el barista. A partir de ahí siguió descubriendo nuevas personas y negocios que formaban parte de esta vasta red que le traía y le permitía saborear su café. Y al final del libro hay una lista de todas las personas y organizaciones a las que agradeció. El catador, los fabricantes de taza, los tostadores, el sistema de agua, los reguladores que supervisan la pureza del café, y les puedo hacer toda una lista de los que recogen el café en Colombia, que llegó a viajar para saludarlos y conocerlos, en fin, cada uno con su michigas. Pero lo que era importante es que él sumaba más de 1000 agradecimientos por su taza de café. Y primero entendí que el libro trata sobre la gratitud, pero al vivir esta pandemia comprendí algo más. Somos interdependientes. Nada puede separarnos de la miríada de hilos invisibles que nos conectan. Y no son solo personas que conocemos. Justamente son aquellos invisibles para nosotros. Y descubrimos que nos necesitamos mutuamente para cerrar el círculo. Entonces pensemos sobre esto, que nuestra existencia diaria depende de innumerables personas, visibles e invisibles, cercanas y lejanas. Todo lo que tenemos, cada posesión, cada bocado de comida, cada frasco de medicina, es gracias a otras personas y a su trabajo. Por lo tanto, a pesar de todo lo que estamos viviendo, no solo debemos estar agradecidos con ellos, sino también respetar su dignidad y preocuparnos por su bienestar. Y estos son valores judíos. Siempre imaginamos a los rabinos, especialmente en la época talmúdica, dedicados exclusivamente al estudio de la Torá. Pues les cuento que Hillel era leñador, Shammai era constructor, Rabbi Yoshua era un herrero, Rabbi Hanina era un zapatero, Rab Abba era un sastre. Y hay otros que se dedicaron a la carpintería, a la agricultura, al comercio. Y por eso rezábamos en plural. Ben Zoma nos enseña a estar agradecidos por todos aquellos cuyo trabajo permitan que nuestra vida pueda ser más completo. Y de hecho son multitudes de gente. Por lo tanto, quiero pedirles un favor. Que este año, durante Yom Tov, durante los días de Rosh Hashanah, durante la comida o la cena, se tomen, una vez que comieron y estén satisfechos, se tomen el tiempo para visualizar y discutir esta cadena de interdependencia. ¿De dónde vino la comida que comiste y quién la hizo posible? ¿Qué tal la ropa que llevas puesto, tu mobiliario, la tecnología? ¿De quién has dependido en particular en tu tiempo de refugio en tu casa? Imagina las personas y las redes que satisfacen tus necesidades. Los invito a incluir la gratitud hacia los demás en estos días. Y los invito a recordar la bendición de Rav Huna y el sentido de sus palabras. Alguna vez me enseñaron que cuando lees una plegaria debes preguntarte, si tomo esta oración en serio, ¿qué haré? Y yo te respondo, siente la gratitud y luego deja que tu conciencia
de todos aquellos de quienes dependemos te lleve a la acción. Ahora lo sentimos más intensamente. Necesitamos dar y recibir amor, agradecimiento. La pandemia ha centrado nuestra atención en lo mucho que necesitamos a las otras personas y lo mucho que las otras personas te necesitan a ti. Familia lejos, un toque amoroso de consuelo en el lecho de un enfermo, el abrazo en una shivá, reconocer los incontables miles que traen al mundo a nuestras puertas. Y la pregunta es lo que nos dijo Rabbi Nachman de Breslov. Si mañana no eres una mejor persona de lo que eres hoy, ¿qué necesidad tienes de rezar para una mañana? Bendigamos y agradezcamos. Y cuando la plaga esté controlada y estemos libres de refugiarnos, salgamos al mundo con estas ideas que guían nuestra visión y nuestros hechos. Una nueva apreciación por las vidas y necesidades de otros y las acciones que deben seguir. Esto es la esencia del ser judío. Y que todos estemos inscritos para el próximo año en el libro de la vida, de la salud, de la interdependencia agradecida y consciente. Un año de brajá, refuá, parnasá en cada hogar y en cada comunidad. Y un año de shalom en Israel y en medio de la humanidad. Y recuerden, por favor, a pesar de todo, siempre dile sí a la vida. Siempre elige la bendición. Y recuerda lo que es el secreto de la vida. Lo que parece ser un final, podemos transformarlo en un nuevo comienzo. Shana Tová, y muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, querido Rabino. Muy hermosas palabras que recibimos con gratitud, porque esa es la palabra. Creo que hoy de lo que hemos estado hablando es de algo muy importante que ha subrayado, esta necesidad de construir un nosotros. Un nosotros que se construye a través de la religión, se construye a través de la literatura, se construye a través del mito, pero también se construye a través de las acciones. Y esta invitación a reparar, hay una palabra implícita que ha estado presente en tus palabras, querido Marcelo, que es la palabra tikkun, cómo reparar, cómo restaurar. Y esto lo estamos haciendo desde estos días en que estamos encerrados, pero también desde los días en que no estamos encerrados. ¿Qué necesitamos hacer para volver al reencuentro con nosotros mismos? Que se puede dar también a veces con la literatura, ¿no? Me recuerdo muy bien cómo, por ejemplo, Amos Oz decía que en un día de lluvia, cuando precisamente estamos encerrados, no hay nada más reconfortante que saber que en nuestros estantes hay un libro de Chekhov, porque entonces podemos saber que podemos tener diálogo, porque la buena literatura es una soledad acompañada, la amistad es también una soledad acompañada, y lo que nos estás invitando a explorar es precisamente esos recursos que tenemos internamente para dar lo mejor de nosotros mismos. Suelo decir que en estos días realmente los recordaremos por la capacidad que tengamos de dar. Recordaremos qué es lo que, como tú bien dices, cada quien desde su individualidad específica, desde lo que cada quien puede hacer y debe de hacer, puede contribuir para el otro. Y esto sobre todo surge en términos y en tiempos de crisis. En crisis como nunca necesitamos construir el nosotros. Recuerdo que precisamente como resultado de los temblores de 1985, Carlos Monsiváis decía, no sin nosotros. Es decir, como nunca, o salimos juntos o no salimos. Y hay algo muy especial que además he captado en tus palabras que tiene que ver precisamente con esos hilos invisibles y visibles con los que estamos todos intercomunicados, con los que todos somos interdependientes. Estos hilos que debemos de reconocer como nunca, porque nos plantean
la posibilidad de ver cómo todo afecta a todo. Heráclito de Éfeso decía que la verdadera sabiduría consiste en saber que todo está comunicado con todo, todos nos estamos afectando. Y esto lo exploramos desde la religión, lo exploramos desde la ciencia, lo exploramos desde la literatura, lo exploramos desde la amistad. Y lo que nos estás haciendo es una cálida invitación a saber dar gracias, que ese es el otro elemento clave en estas palabras que nos acabas de ofrecer, querido Marcelo, la gratitud. Y la gratitud viene, yo pienso, de la palabra gracia. Y gracia quiere decir algo que no se está procurando como resultado de un intercambio por un favor o por algún comercio entre bondades, afectos o productos. Es precisamente porque sí. Y para ello necesitamos saber recibir. Y esto creo que es muy importante, recibir al otro. La gran filósofa María Zambrano decía que, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a los otros y nos confrontamos con las otras personas, incluso con los animales pasa algo muy especial, porque de repente nos damos cuenta que ahí está la otredad radical. ¿Qué es lo que nos está diciendo un ser que no nos puede hablar? Y entonces decía, sin embargo, que los animales, nos podemos comunicar con ellos gracias a que, aunque no pueden hablar, entran en un sistema de signos de relación con nosotros. Son como una especie de jeroglífico sagrado que nos invita no a interpretarlo, sino a recibirlo. Y creo que eso es lo que precisamente quiere decir la gratitud. No tan solo entender, que es bonito, importante entender, sino también recibir al otro. Eso es gratitud y de verdad te agradecemos profundamente tus palabras y ahora invitamos a los asistentes a que hagamos 2 o 3 preguntas, no más, porque creo que lo que has planteado son palabras tan redondas que vamos a dejar que operen en nuestro corazón precisamente en estos días que son para la reflexión, en los que les vamos a dar la bienvenida a un año nuevo con un horizonte de esperanza, precisamente que está fundado en esa gran capacidad que tenemos de dar y de recibir. Entonces, si les parece bien, vamos a abrir algunas 2, 3 preguntas para que nos puedas seguir ilustrando al respecto de esta hermosa conferencia que nos acabas de impartir, Marcelo. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Dani quería hacer un comentario. Dani Schmidt. Dani. Gracias. Marcelo, me preguntaba antes, hace una hora, ¿cuánto pagaría por escucharte un viernes a la noche, un Kabbalat Shabbat, por volver a escucharte? Y tuve un placer enorme en escucharte durante esta última hora. La cantidad de enseñanzas y de alimento para el alma que siempre nos transmitís es importante, muy importante. Y como se dice, no solo de pan vive el hombre, ¿no? Todo lo que nos transmitiste es difícil preguntar algo específico. Me gustaría solo compartir 2 cosas. Sé que no son preguntas, pero sí compartir con la audiencia, porque sé que le interesa a todo el mundo. Nosotros acaban de anunciar acá en Israel que vamos a entrar en Erev Rosh Hashanah a una cuarentena de 3 semanas. El único país en el mundo que vuelve a hacer cuarentena total. Eso es muy difícil para todos y sabemos que es necesario. Y solo te quiero decir que la sensación que hay de comunidad en México, y no solamente en Betel, sino en México, en la comunidad judía, es única en el mundo, y te agradezco por tus palabras nuevamente. Otra de las cosas que les quería comentar es algo muy interesante, que la mayoría de la gente sabe que mañana se va a firmar un acuerdo entre Israel y 2 países árabes, pero muy poquitos de ustedes saben que hoy se firmó un acuerdo entre el Instituto Weizmann y la universidad más importante de los Emiratos Árabes Unidos en temas de inteligencia artificial, y que la semana que viene Alon Gen, que muchos lo conocen, va a estar en Emiratos Árabes Unidos para poder firmar ese acuerdo.
Eso es una muy buena noticia, el poder en tiempos tan difíciles llegar a acuerdos de paz con nuestros vecinos. Yo les deseo a todos que tengamos mucha paz y mucha felicidad este año, y les quiero mandar a todos un abrazo de Israel, para cada uno de ustedes, especialmente también para Marcelo. La doctora, nuestra presidenta, Silvia Baum, nos va a decir unas palabras también. Bueno, pues coincido con todos. Quiero agradecer primeramente a nuestro querido rabino Marcelo Rittner y reconocer que fue un acierto el haberlo convocado el día de hoy, ya que con su cordialidad, su espiritualidad y con toda esta sapiencia y erudición que él tiene, ha llenado este vacío interno que muchos tenemos. Ha sido como una tregua a nuestra tormenta que realmente estamos viviendo. Y esta tregua nos invita, y quisiera yo reconocer y aceptar en nombre de todos esta invitación a ser una mejor versión de nosotros mismos. Creo que la presencia del Instituto Weizmann aquí es muy importante porque si hablamos de tener una tarea, que es una cuestión muy importante para la vida, en el Instituto Weizmann vemos que esta pandemia, lejos de frenar en el desarrollo, los ha acelerado a reinventar nuevos proyectos, a sumar y a buscar una mejor vida para todos nosotros. Entonces, desde el punto de vista científico, gracias Daniel, que nos acompañas y que nos inspiran. Gracias a todos los científicos de Israel. Gracias por la preciosa noticia con respecto a la paz y a la convivencia de la que hablaba Marcelo, de toda esta necesidad y esta interdependencia que tenemos los judíos y los no judíos, todo el mundo en sí, ¿no? Me encantó esta parte de recordar desde nuestras raíces y desde nuestra historia hasta la tecnología, que todo esto nos sirva para tener una mejor vida comunitaria, para reconocernos como una de la Golden Gate, un eslaboncito de esta cadena humana que nos inspira a todos. Así que muchísimas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Pepe Gordon, por todo lo que haces para el Instituto Weizmann. A Marta Flisser, un agradecimiento por haber invitado a Marcelo, por haber hecho posible esta plática. A todos ustedes que nos acompañan, creo que la comunión que hubo en esta plática ha sido, de lo que hablaba Marcelo, un oasis enriquecedor para todos para nuestra alma, ¿no? Entonces, a todos les deseo nuevamente un feliz año, un año de mejoras personales, de mejoras comunitarias y de interdependencia y de calor humano y de progreso. ¿Alguien más quería decir unas palabras? Creo que claro Marta, que sí. Está abierto el micrófono. Marta Flisser. Sí. Sí, está abierto. Yo entiendo que Silvia dijo unas palabras preciosas cerrando la conferencia, pero solo le quiero decir a Marcelo Rittner, nuestro rabino, que lo amamos, lo respetamos, ha sido una guía maravillosa, maravillosa en nuestra vida, en tiempos malos y tiempos buenos, que le deseamos todos los amigos del Weizmann y toda la comunidad, porque es un rabino muy respetado y muy querido en nuestra comunidad, que tenga felicidad, salud, paz, mucha vida, una vida larga, y que siempre esté rodeado de todos los que lo queremos. Amén. Amén, amén. Muchas gracias a todos, una plática hermosa. Shana Tova a todos ustedes. Y me da mucho gusto ver a todos los amigos que hace tiempo no vemos. Un abrazo y un fuerte, con todo mi cariño. No se escucha. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, una sola pregunta
para que ya nos despidamos. Una sola pregunta para que responda Marcelo, porque eso es precisamente lo que implica el diálogo. Creo que los comentarios aquí vertidos recogen de alguna manera el impulso que nos recorre en estos momentos a todos. Hay Shevet Ahim Am Yahad, estamos todos unidos precisamente por este impulso de inteligencia, de conocimiento que nos está rodeando y sobre todo también de gratitud. Pero entonces nada más una sola pregunta, porque las preguntas siempre son importantes, nos abren nuevos mundos. Entonces, lo que estemos sintiendo en este momento, yo creo que es importante hacer esa pregunta a nuestro rabino para que nos responda aprovechando esta oportunidad. Dicen que la primera pregunta es la más difícil. Creo que sí. Entonces, pide la segunda pregunta. A la segunda pregunta, entonces. ¿Quién quiere hacer la segunda pregunta? Bueno, esto habla de que tal vez A ver, las preguntas que estábamos... Sí, aquí está la pregunta. Pepe, yo me animo a la segunda, no a la primera. ¿Qué puedo decir? Me siento orgullosísima, como siempre, de oír a nuestro querido rabino Marcelo, que nos transmite con tanto cariño, tanto amor, nos hace sentir parte, no igual, pero parte, nos convences de todo lo que tú hablas, se siente una transmisión única, es un placer y una bendición, y que solo Dios te dé muchos, muchos años con salud, que pueda seguir siendo nuestro rabino querido y nosotros podamos estar junto a ti y junto a toda tu querida familia. Y a ti, Pepe Gordon, y a Silvia, un verdadero placer ver a mis amigos queridos y a muchos que veo en pantalla, que tengan todos un Shana Tova, un Metuká, de Koltov, y que seamos inscritos en el libro de la vida. Gracias por esta oportunidad única, de verdad. Un abrazo a todos los quiero mucho. Hola. Sí. Yo soy Evelyn Elstein y es difícil hacer la primera, la segunda o la tercera pregunta ante esta magnífica conferencia o plática que nos dio nuestro querido rabino Marcelo. Entonces, pues aunque suene a lo mejor un poco difícil, yo voy a hacer una pregunta que es muy difícil de contestar, pero Marcelo se la sabe todas. Todos queremos ser una mejor persona. Danos un tip, aunque sea, para ser unas mejores personas. Uno, porque hay miles. Adelante, Marcelo. Adelante. Bueno, hay que preguntar. Si por ahí es, Marcelo, una pregunta que te hacen que creo que es importante es un consejo, un pequeño consejo de cómo ser mejores personas. Si nos puedes responder, por favor. Es que no lo veo. No, parece que se perdió ya la conexión. Sí, Tampoco yo creo que perdió ya la conexión, Marcelo. creo que sí, ya se desconectó. Ay, qué lástima. Bueno, ¿Quién toma el papel de Marcelo y contesta? A ver, ahora sí ya los puse on the spot, porque ya me atreví ahora que alguien conteste algo. Algo bueno va a salir. yo creo que lo dijo Marcelo. Yo Lo dijo también. Marcelo, planteando precisamente la necesidad, lo planteó con la imagen que nos dio de Hermann Hesse. Los puentes que tenemos que construir para transitar a la mejor versión de nosotros mismos, como nos planteara Silvia, son puentes que únicamente tenemos que construir desde donde estamos. Y lo que creo que en este marco hay que subrayar es que no es más que volver a escuchar nuestro propio corazón,
nuestra propia inteligencia y nuestras propias emociones. A veces creemos que lo encontramos en otros, pero si lo encontramos en otros es porque el otro es el espejo de algo que ya estamos nosotros viviendo desde adentro y únicamente hay que visibilizar. Y entonces con este apunte creo que nos podemos quedar para terminar esta reunión e invitarlos para que el 18 de octubre a las 11 de la mañana, pues resulta que la Asociación Mexicana de Amigos del Instituto Weizmann de Ciencias, con todo este equipo maravilloso de amigos que comanda, que le toca en este momento de alguna manera presidir a nuestra querida Silvia, va a realizarse una conferencia con el físico Gerardo Herrera, un destacado físico mexicano, que a las 11 de la mañana el domingo 18 de octubre, ya se planteará la invitación, pero para que sigamos apuntando. Este es uno de los más destacados investigadores mexicanos que trabaja en el CERN, en el Centro Europeo de Investigación Nuclear en Ginebra, Suiza, en donde están investigando los misterios más profundos de la naturaleza, de las partículas subatómicas, y entonces nos va a hablar de la búsqueda en donde participan también tanto investigadores mexicanos como israelíes, la búsqueda de lo que se llama la partícula de Dios o el bosón de Higgs. Pero algo más importante todavía aún, es qué hay más allá de la partícula de Dios y qué hay más allá de la partícula del bosón de Higgs en las investigaciones de vanguardia que se están haciendo para tratar de hacer luz en algunos misterios de la naturaleza que precisamente luego se traducen en ciencia, tecnología, que nos permiten medicamentos. Nada más para darles un dato que me parece fantástico. El Tamiflu, el medicamento que fue clave para combatir al H1N1, es fruto de la investigación de los colisionadores de partículas como el del CERN. Y entonces vamos a tener esta oportunidad maravillosa de conversar con un científico de vanguardia de México. Y bueno, pues con esto de verdad les agradecemos profundamente su presencia y bueno, pues no queda más que decir Shana Tova, muy feliz año, con un horizonte de esperanza. Gracias, Pepe. Shana Tova para todos. Nos vemos el 18, nos vemos el 18 de octubre a las 11. Gracias. Gracias. Hasta luego, Shana Tova a todos.